Buenas tardes, amigos y compañeros de la Casa del Pueblo de Miraflores. En esta oportunidad, dentro de la cuarta edición anual, esta es la sesión 41, la sesión ejecutiva número 41 del año 2026. Ya estamos avanzando en el mes de mayo, ya a finales de mayo. El tema de hoy es cognición, proceso y necesidad social. Nuestro amigo ponente es el doctor Juan Manuel Zapata Quintana, siempre con la conducción de Fernando Franco y los comentarios de nuestra querida amiga y compañera Elsa María Mantilla. Muchas gracias. Adelante, Fernando. Gracias, Fernando, por el pase. Como siempre, la gratitud por este momento, por esta 31ª jornada, sesión ejecutiva de nuestros coloquios en salud, que en nuestro cuarto año de edición se viene realizando desde el mes de enero del año 2023. Hoy día tenemos un tema muy especial, tal como ha mencionado Fernando, es el tema de la cognición. Es aquel proceso de que regula la captación del conocimiento y sus capacidades para poder formular aspectos muy importantes en la cotidianidad del desarrollo de la vida diaria. Y la experiencia, que es esa captación que nos hace modificar y que en algunos momentos podemos asociarlo a lo que después será el contexto fenotípico de la persona. Y tenemos al invitado especial hoy día en la ponencia, al doctor Juan Manuel Zapata Quintana, médico psiquiatra de reconocida experiencia y capacidad en el campo, a quien va a secundar en los comentarios nuestra querida compañera Elsa María Mantilla Portocarrero, quien está con nosotros también en esta mesa de esta bonita noche. Adelante, doctor Juan Manuel, bienvenido una vez más. Usted ya estuvo con nosotros hace un tiempo corto para disertarnos como ponencia. Hoy día lo esperamos en este tema importantísimo que es la cognición que necesita la sociedad en su conjunto y sobre todo en nuestro país. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, doctora Mantilla. Hoy día vamos a tocar un punto importante dentro del ciclo que viene llevando esta aula magna de la Casa del Pueblo de Miraflores. El tema que se ha cogido hoy día es el tema de la cognición o proceso cognitivo. Cognición es una palabra latina que significa conocimiento. ¿Y qué cosa es el proceso cognitivo? El proceso cognitivo viene a ser el conjunto de procesos mentales que pueden ser conscientes o inconscientes y que nos permite relacionarnos con el medio ambiente. Son funciones que nos van a permitir percibir, adquirir, procesar, almacenar y utilizar la información para poder nosotros generar una adecuada relación que va a permitir a las personas adquirir conocimiento y generar una adecuada interacción. Los procesos cognitivos se pueden dividir, para entenderlo mejor, en dos estatus, ¿no? Uno es el proceso cognitivo básicos o inferiores, que son, por ejemplo, la sensación. La sensación como primer elemento, viene después la percepción, luego la atención, que está asociado muchas veces a la concentración,
Y en último, digamos, nivel, podríamos decir, también está la memoria. Y también vemos que ya de la otra parte es los procesos mentales, y tiene que ver con el pensamiento. Bueno, estos procesos mentales en segundo nivel son los procesos mentales complejos o superiores. En primera instancia está el pensamiento, viene después el lenguaje, la praxia, la inteligencia y las funciones ejecutivas, que son justamente lo más importantes y donde vamos a ponerle un poco más de énfasis, un poco más de desarrollo. Como ustedes verán, cuando hablamos de la parte de la sensación, eso está relacionado con los sentidos. Ustedes saben que nosotros ya tenemos 5 sentidos básicos, y a través de ellos nosotros percibimos los acontecimientos que pasan en la vida. Posteriormente, esas sensaciones pasan al plano de la percepción, que es la calidad de interpretación. Y esta interpretación da sentido a los estímulos que recibimos, ¿no?, en forma cotidiana. Posteriormente viene la atención, que es la parte de focalización de las acciones, ¿no? Es lo que nosotros siempre estamos, ¿no?, tratando de enfocar. En este caso, por ejemplo, acá estamos en esta reunión, las personas que están presentes están escuchándome y están enfocando la atención para poder posteriormente entrar al proceso de memoria. La memoria son los conceptos que en un determinado momento ellos van a recordar. Cuando se haga el comentario, en algún momento van a decir: ah, yo estuve en esta reunión tal día. Entonces eso es lo que nosotros llamamos memoria. Si es reciente, vamos a llamarle pues una memoria de corto plazo, y si no, si después de unos años podemos conversar, en este caso recordando esto, entonces ya sería una memoria de largo plazo. Estos son, vuelvo a repetir, los procesos cognitivos básicos. Y pasamos nosotros a los procesos cognitivos superiores o complejos. En este caso ya tenemos el pensamiento. El pensamiento integra toda la formación, toda la información, para formular conceptos, razonar, resolver problemas y tomar decisiones. Todo eso se realiza pues en el área del neocórtex. Posteriormente tenemos otra función compleja, que es el lenguaje. El lenguaje permite la comunicación, y esa comunicación hace de que se complementen los procesos, es la expresión de ideas y el desarrollo del pensamiento abstracto. Posteriormente viene la inteligencia como un grado supremo de desarrollo cognitivo. La inteligencia ya utiliza una serie de recursos, como por ejemplo la lógica matemática, que es
una subfunción que va a permitir el razonamiento lógico, que es muy importante dentro de las relaciones interpersonales. Luego viene el lenguaje, que nos va a permitir, bueno, creo que ya lo dije, el lenguaje permite la comunicación. Y finalmente, las funciones ejecutivas. En este caso, que son las habilidades que son complejas, esas habilidades, porque es el eje de la temática, ¿no? Porque estas funciones ejecutivas nos va a permitir ya ir hacia un desarrollo mucho más metódico sobre las circunstancias u ocurrencias que nosotros vivimos y transmitimos, ¿no? Está en relación al crecimiento, a la maduración del cerebral, podríamos decir así, y que están también una forma paralela con el crecimiento del ser humano, ¿no? Sabemos pues que un niño no va a tener la misma capacidad de razonamiento que un adulto, y todo eso va en una función progresiva. Tenemos que hablar ahora de lo más importante de todo, yo creo, de todo esta conferencia, es relacionar, ¿no? La importancia de conocer sobre la cognición. Si bien es cierto, ya hemos desarrollado conceptos básicos, particularmente pienso de que todo esto está relacionado más a ir y conocer sobre lo que es la cognición social. ¿Por qué? Porque esta relación, ¿no?, de conocimientos básicos tenemos que adaptarlos al concepto de qué es la cognición social. La cognición social es un conjunto de procesos cognitivos y emocionales mediante los cuales interpretamos, analizamos, recordamos y empleamos la información sobre el mundo social. La cognición tenemos nosotros que se estructura en 4 pilares fundamentales. Estamos hablando de la cognición social. Tenemos que conocer qué cosa es la teoría de la mente, ¿no? Tenemos que la teoría de la mente es la capacidad de atribuir intenciones, creencias y deseos a otras personas, permitiendo producir o predecir su comportamiento. El otro pilar es la percepción social. La percepción social viene a ser la habilidad para leer y comprender las señales sociales, expresiones faciales, tono de voz y lenguaje corporal. El otro pilar es el estilo atribucional. Quiere decir cómo explicamos las causas de los comportamientos y eventos sociales, lo que influye las muestras de reacción de la persona. Y por último, el cuarto pilar viene a ser la empatía, que es una respuesta afectiva y cognitiva que nos permite comprender y compartir las emociones con las demás personas. Ese atributo quizás sea más relacionado con el médico tratante, con el facultativo, ¿no? Esa empatía que debe haber
que se traduce después de la confianza en esa relación importante que es el médico-paciente. Claro, claro. Si ya lo llevamos al área médica, ¿no? al área clínica en general, efectivamente, ¿no? Todo esto que estamos conversando lo vamos a desarrollar. Primero, como hablaba sobre las funciones básicas, eso lo empleamos todo, ¿no? Si hacemos un análisis ya de nuestro comportamiento, de nuestras relaciones, vamos a ver que todos esos pasos se dan, ¿no? Como hemos explicado. Y ya cuando estamos hablando de la cognición social, ya estamos nosotros entrando en un terreno ya un poco más complejo, ya donde nos va a permitir hacer un análisis de cierta interacción. Y como tú dices, si ya lo vemos en la parte ya del campo médico, también es muy importante, ¿no? Y sobre lo que tú dices en el aspecto de la empatía, ese es un elemento importante que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? De que la empatía, para nosotros los que trabajamos en salud, es muy importante, ¿no? Estar y conocer prácticamente o intuir lo que las otras personas, ¿no? están pasando. Y repito, esa función o esa cualidad se está perdiendo con todo eso, ¿no? Se está perdiendo. Y eso también es una situación de análisis que lo podemos hacer. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué ya nos estamos acostumbrando nosotros ya a decir y hacer cosas que nos dejan estupefactos muchas veces, ¿no? Decir, ¿por qué ya no nos conmovemos ante la situación que estamos viendo? ¿No? Vemos crímenes y cada día es peor, ¿no? Y eso es una cosa que a nosotros nos alarmaba antes, escuchar a las 500 un homicidio, pero ahora es tan común que ya hasta nos sorprendemos que a veces ya... Y hay hasta muestras sociales diferentes en los artísticos, ¿no? Que pueden acostumbrarse a uno y escuchar un tipo de música, un tipo de acción. Importante concepto, doctor, que nos ha ilustrado para tener esa base para el desarrollo de esta ponencia que usted está sosteniendo. Por favor, queremos pedirle a la doctora Elsa Mantilla su comentario de esta parte inicial que ha expresado el doctor Zapata Quintana sobre la cognición. Gracias. Adelante, Elsa, buenas noches. Gracias, Fernando. Saludo la presencia del doctor Juan Zapata, un profesional muy experimentado en estos temas, experto en psiquiatría, neurología, y buenas noches a toda la audiencia que estamos en esta ocasión asistiendo a una exposición de un tema que de repente es poco digerible, de repente lo vemos técnico, pero nosotros debemos entender que todos estos procesos que nos ha informado el doctor Zapata tienen que ver también con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, con nuestra realidad social. Son procesos y funciones que se dan pues en nuestro maravilloso cerebro, que tiene múltiples funciones y que verdaderamente vemos que tiene una gran capacidad. No es que nosotros distingamos que todas las personas nacen con una limitada capacidad. No es así. El cerebro tiene unas funciones excepcionales que nos permiten desarrollar algunas acciones, que nos permiten desarrollar algunas habilidades que de repente nosotros no lo podemos decir, en el sentido de que si la cognición, como lo ha expresado el doctor, ¿no? Que es la facilidad que tenemos o la capacidad que tenemos para poder concentrar toda la información, procesarla y poder
aplicarla. Podríamos decir que de repente eso solamente es en personas que tienen un nivel intelectual alto. De repente está limitado para aquellas personas, porque se puede entender que antes quien tenía el conocimiento tenía el poder. Ahora, en estos tiempos en los que estamos nosotros en la globalización, podemos desarrollar estas capacidades de diferentes formas, porque ya también lo ha expresado el doctor, ¿no? Hay unos parámetros básicos, ¿no? Como la memoria, la parte sensorial, ¿no? Para tener el conocimiento. Es decir, todo lo que nosotros podemos generar, el conocimiento es para nosotros en diversas acciones y facilitado por este órgano tan impresionante como es nuestro cerebro. Creo que este tema es importante para también, como lo ha derivado en la parte de la cognición social, que creo que es una especialidad, ¿no, doctor? Es una rama que interpreta la realidad, pero también vemos que toda esa parte cognitiva está, podríamos decir, afectada o está influenciada por razones de orden social, por los cambios sociales que se pueden dar, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos, primero, que el doctor, y me gustaría que de repente lo ampliara, ¿no? Experiencia, cognición, experiencia, inteligencia, porque de repente podríamos decir, ¿no? No tiene capacidad de memoria, no tiene capacidad de concentración, poco inteligente, y se medía antes la inteligencia solamente por las matemáticas, ¿no? Entonces, de repente podríamos ampliar un poquito más para poder expresarle a los que nos están viendo en qué se refiere, cómo se reflejaría este tema, al margen que después podríamos hablar del tema de la parte cognitiva social, ¿no, doctor? Le agradecería. Gracias, Elsa. Estos conceptos, como repetimos, que ha estado viendo el doctor Zapata en el inicio de su ponencia, nos trae a colación que vienen relacionados casi íntimamente con los limitantes, unos limitantes que son para alcanzar ese nivel cognitivo, ese nivel social, de cognición social, que es necesario en todo grupo humano. Está usted comentando sobre esas carencias en cuanto a sensibilidad que puede tener la persona, porque ya no se sorprende ante situaciones adversas que son calamitosas en toda sociedad, pero esa capacidad de sorpresa la estamos perdiendo en ese sentido. Y escuchaba y también leía hace unos días acerca de comentarios sobre el aspecto artístico, vale decir, de canciones de artistas muy reconocidos últimamente, en donde muchos de ellos pasan parte de la canción diciendo solamente una vocal en diferentes formas, y la afición lo aplaude de una manera ruidosa, de una manera bastante aceptable. Entonces son trastornos y situaciones. Recuerdo que en la formación siempre escolar que recibimos, somos coetáneos los tres que estamos acá en esta noche, y teníamos un empeño de cada uno de los profesores que también ya venía de casa. Yo quiero que alcances el sentido común, hijo, ¿no? Para que después desarrolles tu criterio, ¿no? Y es lo que estaba hablando. Usted, doctor, ha sido jefe de un servicio de rehabilitación en la Fuerza Armada, en el ejército, posguerra, post-trauma de combate. Esa experiencia es importantísima y quizás se tiene mucho a colación con este aspecto de conexión, porque hay situaciones que desencadenan en ello, así como ha gerenciado una clínica de reposo, ¿no? Que es una rica experiencia para poder manifestarnos cómo llegamos nosotros a un mejor alcance para que nuestra sociedad pueda levantarse de esto, porque es difícil cuando ya hay un mapa bastante establecido, ¿no? Y cómo hacerlo, qué formas tendríamos nosotros de interactuar para ir hacia ello, ya que muchas influencias sociales están llevando aún más a ahondar este problema. Por favor, doctor.
Muy bien. Yo creo que en esta segunda parte podremos ya tocar la experiencia que uno tiene dentro de su vida profesional. Bueno, efectivamente, como ha dicho Fernando, yo he trabajado con personal militar que iba y venía de zona de emergencia, ¿no? Que es importante porque sabemos cómo funciona el cerebro, la mente, que también ya lo refirió la doctora. De todas maneras se va a afectar el hecho de estar en una constante tensión, estar en estrés. Y eso es lo que pasaba con el personal que iba y venía de zona de emergencia, ¿no? Del momento en que el personal ya era nombrado para ir, ya comenzaba el estrés, el hecho de preparar para irse a esa situación de guerra que existía, pensar cómo iba a dejar a su familia, a sus hijos. Eso ya era un desarrollo mental, ¿no? Que implicaba, por ejemplo, es lo que estamos hablando, una planificación, ¿no? La planificación estaba en función a la inteligencia, por ejemplo. Él tenía que ser inteligente para poder hacer una adecuada planificación. Posteriormente, cuando estaba ya en el sitio de combate, la tensión, el pensamiento de si podía ocurrirle algo, ¿no? Ya venían las creencias, ¿no? Y pensar porque si le ocurría algo, cómo iba a dejar a su familia, a sus hijos que recién estaban en el colegio. O sea, era una sensación diferente que al final terminaba pues en un estrés y en un agotamiento que en algunos casos, en función a la personalidad del individuo, podía terminar ya en un trastorno mental. Y eso es lo que nosotros a veces ya, cuando el combatiente regresaba, nosotros ya teníamos que hacer una evaluación de todo su estado mental, que teníamos que pasar por evaluar cada uno de los procesos que nosotros hemos visto. Eso es por un lado. Por el otro lado, también lo ha referido Fernando, el hecho de que sí, he trabajado en una casa de reposo, ¿no? Con ancianos, y hemos tenido que también, dentro de su terapia de rehabilitación, porque ese es el concepto, ¿no? De que la casa de reposo no solamente está para que la persona pase el día, sino también hacer procedimientos que de alguna manera ayuden a que esta persona pueda mejorar su desempeño. Y otra experiencia dentro también de la especialidad, usted sabe pues de que nosotros los médicos psiquiatras tenemos que, por disposición legal, siempre evaluar a una persona que ya cumplió los 70 años, a fin de que esta persona pueda o esté apta para hacer ¿no? algún trámite administrativo, ¿no? Como vender una casa, etc. Justamente todo está concatenado con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque se han dado casos, como usted sabe, pues que a veces han aparecido dentro del aspecto judicial, de que una persona mayor puede haber vendido una propiedad, ¿no? Y por ahí después aparecen los hermanos, ¿no? Cuestionando la venta, ¿no? A través de la dirección de otro de los integrantes de la familia. Entonces todo eso hizo que el Estado, ¿no? Legislara en ese sentido y dispusiera de que se evalúe a la persona, como vuelvo a repetir, que ya ha superado los 70 años, para ver si esta persona está en actitud y haber hecho
una decisión adecuada cuando gestionó o hizo este documento donde legalizaba su decisión. En fin, y efectivamente eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Hacemos toda una evaluación de todo el aspecto cognitivo, ¿no? Comenzando de la orientación, dónde está, quién es usted, qué hora es, todo eso. Posteriormente, ¿no? Se evalúa el lenguaje, ¿no? Si el individuo tiene una adecuada fluencia, si tiene una adecuada semántica, en fin. Y de esa manera, en decalaje, vamos nosotros haciendo toda la evaluación, pasando por el pensamiento, pasando por la praxia, de tal manera que al final de este examen nosotros determinemos la actitud de este individuo, de este evaluado. Entonces, como ustedes verán, pues, el aspecto de la cognición está en el desarrollo de nuestras vidas, ¿no? Siempre acá mismo nosotros estamos haciendo uso de nuestro proceso cognitivo, que se da mayormente a nivel, pues, del lóbulo prefrontal, donde se manejan muchas de las cosas que nosotros estamos exponiendo en estos días. Cuando hablamos, por ejemplo, volvemos al término de la empatía, y es un tema importante que debemos desarrollar. Recientemente, no sé si ustedes han visto, que ha ocurrido un caso en la ciudad de Olmos, en Lambayeque, donde un asistente a un show que estaba realizando un cómico, ¿no? Lo empujó, ¿no? Entonces nosotros evaluamos eso, ¿qué está pasando ahí, por ejemplo? Entonces, ese señor, ¿qué le pasó? Tuvo una falta de control de impulso, ¿no? Entonces, dentro de las funciones, ¿no?, de la corteza prefrontal, estamos hablando que desarrolla todos estos elementos de la cognición, hay una función que se llama la función de control de impulso, donde este señor, pues, va a tener que ser evaluado dentro ya del contexto de la demanda que ha hecho el agredido, ¿no? Entonces se va a tener que pasar por un examen psicológico, donde va a tener que ser evaluado. ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó con este señor? ¿Por qué tuvo ese impulso de empujarlo? No medió, no pensó. Entonces, o sea, pudiera ser el caso de que sus funciones cognitivas estén fallando, ¿no? Porque también vimos, y según lo que referían las personas que estaban ahí, de que este señor tenía como que no se acercó a pedirle disculpas, como que no razonó en el sentido del hecho de que se había hecho bien o había hecho mal. Entonces, todas esas cosas es un ejemplo de lo que está pasando actualmente en la sociedad, ¿no? Claro. Hemos visto que, por ejemplo, antes no se veía, y vuelvo a repetirlo, no se veía esos crímenes, ¿no?, que existen ahora. Lo veíamos a las 500 y nosotros impávidos asistíamos a esas cosas. Ahora no, ahora eso es común. Entonces nosotros preguntamos, ¿qué está pasando con esos jóvenes? ¿No? ¿Qué está pasando con los jóvenes? Que no tienen esa capacidad de evaluación, ¿no? Todo eso, ese proceso, ese estado de animosidad, ¿no? Y ya no sienten lo que los jóvenes de antes sentían, esa sensación de tratar de sentir y ponerse al costado o al lado de las personas que
que estaban pasando, ¿no? Me refiero pues a las personas, a los familiares de las personas fallecidas. O sea, eso es lo que estamos hablando sobre lo que la falta de empatía. En fin, no sé, yo creo que podemos seguir desarrollando a través de las preguntas de ustedes, ¿no? Algo. No, sí, muy bien esa experiencia, ese manejo de ese contexto, la reconocida corteza prefrontal que se desarrolla en el infante de a poco y que permite casualmente al niño ir alcanzando una madurez, un criterio, un sentido común, un manejo más adecuado, y que en este caso a veces pues se ven con estas experiencias negativas que comenta el doctor Zapata acerca de la falta de control de impulsos, y por eso inclusive hasta políticamente existen dispositivos legales que anuncian que antes de hacer determinada acción tenemos que tener en cuenta la previsión de lo que puede pasar, la previsión de las consecuencias de la acción que voy a hacer, más si es en el sentido político, en un sentido de un contexto más amplio, nacional, regional, que son niveles muy importantes de manejo de la sociedad. Acá en este aspecto político, lógicamente, siempre tendrá un comentario acertado nuestra querida compañera Elsa Mantilla por su experiencia y por el conocimiento que la ampara. Por favor, Elsa. Gracias, Fernando. Sí, es cierto. Vamos a recoger un poco lo que ha expresado el doctor, que son las actitudes en la vida cotidiana. Y lo que ha expresado, por ejemplo, de ese evento desastroso en Lambayeque, lo acabo de pasar viniendo acá en un taxi. La falta de respeto, la falta de conocimiento, la falta del autocontrol, la falta de... No es que sea necesario que haya un policía vigilante, ni que haya un semáforo o que haya pues barreras para que tú sepas por dónde debe transitar una moto y dónde debe estar un carro. El taxista me traía y lógicamente él estaba dentro del parámetro, pero la moto venía a velocidad y zigzagueando y se metía. Y el señor le dijo, ¿qué pasa? El joven retrocedió, avanzó a velocidad y le rompió el espejo retrovisor. Y se fue, pero así zigzagueando por todos lados. Creo que, como dice Fernando, estas actitudes, esta falta de control, y el doctor Zapata lo ha expresado muy bien, tiene que ver también con los estilos de vida y la calidad de la enseñanza que se le da a los niños en la parte formativa. Entonces, estamos viendo a lo largo de todo este tiempo que la educación está de más a menos, enfrentando una realidad completamente diferente. Será pues unos 10 años, éramos más de 25 millones o 29 millones, ahora somos 37 millones de habitantes, ¿no? Entonces, tenemos nosotros un modelo de educación que no se ajusta a la realidad. Y no solamente estamos hablando de la etapa escolar, ¿no? También hablamos de la etapa universitaria, en la formación de nuestros recursos profesionales, ¿no? Nuestros profesionales que necesitamos en un país, ¿no? Entonces, se está perdiendo ese tema, ese punto en los cuales nosotros debemos garantizar, formar un buen ciudadano, un ciudadano que sea respetuoso. Y así, como lo hemos visto nosotros y hemos asistido pues a una serie de eventos, porque esa política, por ejemplo, que nosotros nos caracterizaba antes del Pepe el Vivo, ¿no? Pepe el Vivo, el que evadía las leyes, ¿no? Todo este proceso. Entonces, creemos que es importante que nosotros tengamos en consideración que tenemos que enfrentar que existe una realidad en la cual no hay empatía. Y eso no significa que nosotros como profesionales de la salud tengamos que realizarla siempre con nuestro paciente. No, debe ser empático con todas las personas. Pero eso creo que no significa ser condescendiente, ¿no, doctor? ¿O estoy equivocada? Pero el ser empático es entender la posición de la persona, pero no condescendiente para facilitar o entender. Entonces, creemos nosotros que como profesionales de la salud que debemos realizar un
una evaluación muy exhaustiva de qué tipo de personas estamos formando en esta sociedad que es tan cambiante. Ha cambiado mucho esta realidad por la globalización, por el avance tecnológico, informático, y creo que es importante que tengamos en consideración estos aspectos. Bien, Elsa María. Bien, ahora existe, recordando una máxima en sociología, si mal no recuerdo, dice algo así: la acción indebida o improvisada que hagamos socialmente repercute con dos adversidades en la misma sociedad. Quizás, ¿qué medidas se tomó? Que aparecieron las barras bravas. Quizás, ¿qué medidas se tomó para la conducta masiva de apoyo o de desconocimiento de las normas? ¿Qué medidas se tomó para las exigencias desmesuradas, para la falta de control? Y que lo vemos constantemente en muchos aspectos. Esas acciones de apoyo que socialmente debemos darnos unos a otros no se da, hay una falta de sensibilidad, ciertos criterios de solidaridad se despiertan, pero si bien es cierto el conflicto y la crisis son casualmente para hacer crecer una sociedad, para hacerla prosperar, para que la discusión salga a la luz, hay a veces momentos bastante agrios que se tienen que pasar para poder superar estos aspectos. Dentro de su preciada especialidad, doctor Zapata, usted integra asistencialmente el equipo de neurociencias en el staff de Psicosoma, ¿no?, que desarrolla muy bien todo un grupo, un gran equipo de salud mental. ¿Qué recomendaciones, qué acciones podríamos ir tomando todos y cada uno de nosotros desde ese pilar fundamental que es la casa, que es el hogar, y luego lógicamente también en la escuela, como para poder modificar ese contexto adverso en que nos estamos desenvolviendo? Por favor. Muy bien. Antes de tomar ese punto, me gustaría completar lo que estábamos hablando anteriormente, Claro. sobre lo que implica la funcionalidad, ¿no? Sobre todo en las personas de tercera edad, ¿no? La funcionalidad es muy importante. Nosotros hablamos de funcionalidad en la persona de tercera edad, es en la capacidad que tiene para preservar las actividades de la vida diaria, ¿no? Estas actividades pueden ser de tres tipos: pueden ser básicas, instrumentales y avanzadas. Las actividades básicas son la capacidad de comer, por ejemplo, de caminar, usar los servicios domésticos, los servicios higiénicos, en fin. Los instrumentales ya son de mayor complejidad y son el uso, por ejemplo, de utensilios, como son, por ejemplo, el uso del teléfono, prender y apagar la televisión, el uso del control remoto, los aparatos electrónicos en general. Y las avanzadas, ya lógicamente con mayor complejidad, son aquella capacidad de integración que se tiene con las personas, con las comunidades y con los roles familiares, ¿no? Y que tiene que estar en función a los cuidados de otras personas, actividades educativas, ¿no? Adquisición de habilidades ejecutivas y productivas, como voluntariado, como planificación, ejecución de actividades recreativas, o la planificación incluso de nuestra jubilación. Esas son las, digamos, las actividades de la vida diaria.
Y acá viene un tema importante, ¿no? Que nosotros ya dentro de nuestras labores profesionales, ¿no? Yo como psiquiatra veo muchas veces problemas con demencia, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros en resumen todo lo que pierde una persona que entra en este proceso demencial, ¿no? Comienza a alterarse todo. No voy a manifestar todo, pero con un ejemplo, por ejemplo, en la memoria, digamos, en la memoria. Es lo primero que se va perdiendo dentro de la demencia, ¿no? Muchas veces los familiares que llevan a un paciente comienzan a referir esta persona, ya, por ejemplo, repite muchas veces lo que ya dijo, se olvida de apagar la cocina, deja el teléfono descolgado, pierde las llaves, en fin. Entonces, ya por esas cosas llegan al médico este tipo de pacientes. Entonces, ahí uno comienza a evaluar, como ya también lo manifesté, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Comienza a preguntarle al paciente qué comió ayer, ¿no? Qué actividades hizo el día anterior. Y muchas veces, si el paciente no recuerda, quiere decir que ya está con un problema. Pero si le preguntamos cosas del pasado, sí es capaz de recordar. Pero conforme va avanzando este proceso demencial, también eso se va perdiendo. En fin, entonces nosotros acá sacamos en conclusión de que para evaluar la condicionalidad de una persona que está entrando en un proceso demencial, tenemos que evaluar todo esto, todas estas funciones que hemos manifestado, tenemos que evaluar. Y hay forma de cómo, vuelvo a repetir, informarse sobre si está perdiendo estas funciones de la persona evaluada. Bueno, sobre lo que refería Fernando, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué se puede hacer? También tú ya lo has dicho, ¿no? Hay que tomar medidas en el aspecto educativo, en casa, ¿no? Posteriormente en el colegio. Todo está definido, todo se conoce, pero no se hace. Ahí está el problema, ¿no? Hemos visto, ha cambiado muchas cosas en la educación. Nosotros que venimos de un modelo, ¿no? Que para nosotros nos ha parecido magnífico, ¿no? Ahora hay otro modelo, ¿no? Que muchas veces, a veces lo criticamos, pero no sabemos qué es lo que está pasando, pero ante la evidencia, ante las cosas que estamos viendo, nos están haciendo pensar de que los tiempos pasados fueron mejores, ¿no? ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, nuestros mismos profesores, por ejemplo, nosotros hacemos una recopilación, empezamos a pensar cómo era la actitud del profesor antes. Era un profesor que iba ahí vestido, ¿no? Que iba ahí con terno. Esa es la experiencia que yo tengo, ¿no? Ahora es diferente. ¿Qué aducen los profesores? No me alcanza la plata, ¿no? Con la justa gana para comer, que voy a tener plata para comprar un terno. En fin, entonces eso es parte de lo que estamos hablando, es parte de lo que el alumno ve, ¿no? Muchas veces el profesor también ya ha perdido esa capacidad de conocimiento que también veíamos en su modelo antiguo, ¿no? Entonces, también la información que estamos teniendo, que tienen los alumnos, porque los alumnos ya van a la computadora, antes iban a leer los diarios ya informan sobre aspectos médicos, en fin.
Entonces el alumno iba y refutaba al profesor, y le refutaba en una mala forma, ya le perdía el respeto, y eso es lo que nosotros tenemos que ver, no solamente si estamos criando bien a nuestros hijos, o si el profesor está asistiendo adecuadamente al alumno, sino ahí viene la empatía. También, qué cosa tenemos que ver, qué es lo que está pasando con los profesores, por qué no están educando adecuadamente a estos alumnos y están permitiendo que estas interrelaciones inadecuadas existan. Antes también, por ejemplo, yo recuerdo que si uno hacía una travesura en el colegio, venían nuestros padres, ¿no? Porque nos hacían llamar a los padres, y el padre decía: profesora, déle su tanda, que en la casa yo me encargo de darle otra segunda tanda. Ahora no, pues. Ahora, al contrario, tú le pones la mano a un niño, pues llega el padre y quiere pegarle al profesor, al director, lo enjuicia. Entonces, todo ahí viene pues el juicio de valor que se está perdiendo, que también es parte de parte, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que ser más consecuentes, ¿no? Como decía la doctora, no solamente puedes ponernos en el lado del otro, sino ponernos en el lado del otro, pero también, ¿no?, ir manejando la situación, ¿no? No es de que yo ya me pongo a llorar con el otro, sino que ver de que ese sentimiento que yo tengo hacia el otro no sobrepase, de tal manera que la víctima se convierte en victimario o viceversa, ¿no? Entonces, esas cosas, en respuesta a tu pregunta, yo creo que el Estado tiene que ver también esas cosas, reglamentar mejor las cosas. Y eso lo estamos viendo a nivel, pues, de la justicia, ¿no? Con los cambios de leyes que hay, que protegen más, ¿no?, más en este caso al delincuente que a la persona agraviada. Hay muchas cosas, yo creo, pero también nosotros pensamos, ¿y quién es el que hace las leyes? Son personas que, lógicamente, que vienen con esa alteración de los valores, vienen con alteración del aspecto cognitivo, ¿no? Ya no tiene buena capacidad de planificación, no tiene buena capacidad de decisión, en fin, ellos son, y que están centrados de repente a otros objetivos, ya no es por el hecho de ayudar al prójimo, ¿no?, de ser consecuente con la vida y encontrar pues la tranquilidad, la felicidad de las personas, sino, como estamos viendo, muchas veces aplican el egoísmo y quieren ir solamente a satisfacer sus necesidades. No quiero decir que van en función solamente al dinero, ¿no?, hacerse, como dicen, rico en un país, o salir de la pobreza en un país rico, algo así dicen, ¿no? Entonces, eso es lo que yo al menos pienso, de que acá tiene que haber, pues, en ese sentido, una reestructuración del Estado, en ese sentido, ¿no? Y eso va a generar una nueva secuencia de actividades que tienen que comenzar desde que el niño nace hacia adelante. Tareas políticas importantísimas e indelegables, sobre todo para nuestro movimiento, que es el movimiento centenario de la política en el país, y que estemos o no en un poder del Estado, seguiremos teniendo la influencia y la necesidad, así como la obligatoriedad de actuar
fraternalmente por la sociedad. Importante el momento que nos ha traído usted, doctor Zapata, hoy día en esta noche. Quiero dejar unas palabras de comentario final para Elsa María antes de concluir esta magnífica sesión. Gracias, Fernando. Verdaderamente felicitarnos por tener en esta oportunidad la presencia del doctor Zapata, que nos está haciendo ver la importancia que tenemos nosotros en este rol social de los, como dijo Fernando, hay decisores. No estamos abordando el tema integral, lo estamos viendo desde una arista o lo estamos viendo en la consecuencia. Y entonces creo que es importante rescatar todo lo vertido en esta sesión para poder plantear verdaderamente que las políticas que se tienen que desarrollar para lograr mejores personas que estén integradas en una sociedad y que tengan esa capacidad de solucionar los problemas, tiene que ser con políticas que aborden el aspecto educativo, el aspecto de salud, el aspecto social, el aspecto económico. Nosotros vemos, por ejemplo, mucha preocupación que hablan sobre el tema de la salud mental, doctor Zapata, pero vayamos al presupuesto que le están asignando para el desarrollo de estas actividades. Se ha reducido, y cuando ellos dicen que en este año 2026 este gobierno que se está yendo, dice que este es un presupuesto netamente social, que el 40% es social, pero es para el desarrollo de infraestructura, no es para el desarrollo de actividades que tiendan a mejorar el desarrollo de las personas. Entonces, o es el desarrollo social, es el desarrollo de la infraestructura, es el desarrollo de la economía, pero no hay repercusión social. Entonces, creemos muy importante que nosotros, teniendo ya esta información que es valiosísima, porque nos permite ahondar bien en el tema de los conocimientos y su repercusión social en nuestras acciones con las otras personas, creemos que debemos no solamente ser empáticos y comprender, sino tomar acciones. Y solamente vamos a poder participar, tomar acciones, siempre y cuando estemos formados con esa cultura. Por ejemplo, en los colegios, antes había, no sé si ustedes recordarán, los Boy Scouts. Claro. Los Boy Scouts se formaban en los colegios. Entonces uno tiene que realizar actividades que tiendan a que esos niños, cuando sean jóvenes, sean adultos, participen en la vida social de las personas para mejorar las condiciones. No hay. Ya no veo la actividad de los rotarios, de los leones. Yo me acuerdo que hacíamos actividades para la vista, para los ojos de las personas, operaciones, Operación Sonrisa. Yo he visto que el grupo de Operación Sonrisa, los labios leporinos, ya no existe tanta participación, ¿no?, de las personas en estos grupos. O sea, pensamos que tenemos que reorientar. Ojalá que en este nuevo gobierno, así como lo dice Fernando, impulsemos verdaderamente que estas políticas que se desarrollan no sean aisladas. Educación por un lado, salud por el otro, ¿no? Vivienda, que sean mejores condiciones sociales y políticas o económicas. Entonces no, tienen que ser integrativas. Entonces pensamos que de esta manera vamos a poder enfrentar de mejor manera esta sociedad que la estamos viendo disgregada, con una completa falta de interés. Hay una falta de interés. Estamos en una, parece ya, anomia que ocurre en nuestra sociedad. No participamos. Y esperemos pues que esto sea un motivo para poder continuar trabajando y poder lograr una sociedad mejor. Así es, Elsa María, gracias por tu comentario. Que la anomia se aleje, que no se acerque, por favor. Y esta tarea que nos ha hecho recordar acá el doctor Zapata, la estructuración del Estado, es una tarea pendiente, importante, en que todos estamos incluidos, porque es necesario que el Estado dé la primera voz de apoyo, de alerta a la población. Y cambiando una serie de retórica, las exigencias inclusive para acceder a esos puestos gubernamentales, al Parlamento,
Tiene que haber requisitos, tiene que haber toda una secuencia de trayectoria de vida como para llegar, para producir, no para hacer una carga para el Estado. Gracias, doctor Juan Manuel, por estar esta noche con nosotros. Gracias, Elsa María. Tú siempre tan diligente con la Casa del Pueblo de Miraflores, tu casa, y que estamos acá. Y hoy día queremos, por favor, hacer esta entrega, un diploma de reconocimiento al doctor Juan Manuel Zapata Quintana en su ponencia sobre cognición en esta 31ª sesión ejecutiva de la 4ª edición anual de nuestros coloquios en salud. Por favor, con mucho cariño, reciba este reconocimiento por su participación. Muchas gracias. Gracias a usted siempre. Tomar una foto acá. Sí. Sus palabras finales, por favor, doctor. De despedida temporal. Bueno, agradezco, ¿no?, a mi amigo Fernando Franco, Gracias. a la doctora Elsa Mantilla, el haberme invitado a este coloquio para algunos datos importantes de este tema, que es sobre la función con el proceso cognitivo, que, como vuelvo a repetir y sello con esto, de que es parte de la vida diaria. Nosotros, cuando hablamos de cognición, hablamos de todo lo que nosotros hacemos y desarrollamos en la vida cotidiana. Para las personas que nos están escuchando, lógicamente, ellos no saben de que hay una secuencia de estudio en estos aspectos, ¿no? Nosotros solamente vivimos, pero hay que aprender a vivir adecuadamente, ¿no?, siguiendo, ¿no?, los parámetros y los patrones de una vida adecuada, que al final nos van a llevar, pues, hacia una felicidad, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y eso es lo que queremos, que vuelva, que la gente vuelva a tener paz, tranquilidad, cosa que ahorita en este momento no lo vemos, lo estamos perdiendo. Muchas gracias y bueno, será hasta una nueva oportunidad, Fernando. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Elsa María, nuevamente. Gracias a ustedes, nuestros seguidores, que hacen posible nuestra continuidad en esta 4ª edición anual. Gracias a nuestra queridísima Casa del Pueblo de Miraflores, que apuesta por muestras como esta que tenemos humildemente en salud que mostrar para la toma de decisiones, para que llevar información a todos nuestros ciudadanos y a nuestros compañeros militantes en especial. Buenas noches. Gracias, Fernando. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Zapata. Muchas gracias, Fernando, como siempre. Muchas gracias, Elsa María. Un abrazo fraterno a todos ustedes que nos siguen por Facebook y nos ven también en YouTube por el canal CED Miraflores APRA. Nos vemos hasta el próximo mes. Gracias.